¿Cómo anochecer? Bueno, parece que no todo el mundo adelantó la hora. Entonces, bueno, no les digo que se saluden porque ya me imagino que saludaron. Bueno, pero saben que tomémonos un minutico ahí para saludarnos. Un minutico para desestresarnos, para levantar, estirar las piernas. Que ay, ya no me puedo ubicar, así que me gusta pasear, pero ya no. Queremos. Ok. Estamos en el mes de la... Amén, muy bien. Un versículo que hable sobre la fe. Ahí, exacto, escojan uno. Sin fe es imposible agradar a Dios. Otro por ahí. ¿Qué es la fe? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia que hablen de fe? Muchísimos. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué será que el Señor insiste tanto en la fe? ¿Ah? ¿Qué quieres? Entonces me lo quito mejor. Ok. Aquí tengo mi asesora de imagen que me dice no así. Gracias. Entonces, la fe es indispensable porque la fe es lo que me relaciona con el Señor. Voy a contarles una historia hermosísima que encontré orando por este tema de hoy, y es la vida de un señor que se llamó George Mueller. George Mueller. George Mueller fue un hombre alemán que estuvo viviendo en Inglaterra en el siglo XIX. 1800, nació en 1802, 1805, murió en 1898. ¿Alguien ha escuchado de George? Aparte de Super George del de acá, no. Resulta que este señor era un ladrón y un alcohólico desde adolescente. Empezó desde su adolescencia a beber, a ser un ladronzuelo, y entonces realmente pues nadie daba $1 por él porque le decían, no, este hombre no promete nada. Sin embargo, a la edad de 20 años fue a una iglesia y ahí el Señor lo tocó. Cuando el Señor lo toca a él, a George, entonces él, impactado por ese encuentro con el Señor, llega y dice, no, yo tengo que hacer algo por la gente. En esa época en Inglaterra y en toda Europa habían muchas pestes, muchas pandemias, si le queremos decir, dentro de las cuales estaba el cólera, etcétera, y no había los laboratorios que hay hoy para poder atacar esas enfermedades, y entonces mucha gente moría. Normalmente morían los mayores y quedaban los niños en las calles. Entonces los niños quedaban en las calles, niños y niñas sin papás, sin sustento, durmiendo, imagínense, en cualquier estación allí los niños, sin ningún recurso. Entonces George llegó y dijo, no, yo tengo que hacer algo por estos niños que están pasando estas situaciones. ¿Y qué hizo él? Dijo, no, pues voy a hacer un orfanato. Un hombre de 20 años. Estoy hablando de un hombre de 30, 40, no, de 20 años, porque el Señor tocó su corazón. Y entonces llegó y dijo, pero voy a hacerlo sin pedirle $1 a nadie. Y llegó y cogió, y los primeros que cogió fue a 30 niñas que estaban tiradas en la calle. Dijo, bueno, vamos a una casa. Las puso en una casa y dijo, pues vamos a orar. Eso es lo que tengo, es lo que hacemos, eso es lo que hay. Pero increíblemente el Señor empezó a respaldar sus oraciones. Y la gente entonces le empezó a llevar la comida para estas niñas, y empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y para hacer la historia corta, él nació en 1805 y murió en 1898. Empezó en 1836, más adelante, pues de que conoció al Señor, dijo, yo tengo que hacer algo porque es increíble que si yo conozco al Señor y yo sé que el Señor es poderoso y me salvó, yo también tengo que hacer algo por estos niños. Y para hacer la historia corta, después de todo, estuvo ayudando a más de 10,000 huérfanos durante toda su vida. 10,000 niños y niñas que fueron rescatados de las calles. ¿Sí? Fundó 117 escuelas cristianas. 117 escuelas. El hombre no le pedía, no tenía sponsors, no tenía nadie. Pura oración. Y finalmente
en esas escuelas educó, o se fueron educados 120,000 estudiantes durante la vida de él. ¿Ustedes se imaginan esa obra tan impresionante por una persona? No solamente que tuvo fe, sino que le puso patines a su fe. ¿Sí? Y entonces, a mí me impactaba mucho porque cuando conocemos del Señor, uno llega y dice, yo también tengo que hacer algo para que la gente conozca de Cristo, para que la gente conozca de Dios y todo eso. Y muchas veces uno dice, pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Hacia dónde voy? Y todo eso. Y el Señor le respondió a George orando. ¿Sí? Él estaba orando y vio la necesidad en la calle de las personas y dijo, yo tengo que ayudar a ellos, a estos niños. Y así fue como empezó él, ¿cierto? Testimonios relatados por los mismos niños dicen que muchas veces ellos oraban y estaban orando y no había nada de desayuno. Señor, gracias por los alimentos que tú nos das. Y llegaba gente con pan y con leche para darle el desayuno a los niños. Habían otras situaciones en donde de pronto llegaban y oraban y no llegaba la comida, pero él les enseñó a todos los niños que ellos tenían que perseverar en la fe porque el Señor siempre respondía, y de allí nacieron grandes personalidades cristianas. Entonces, la fe de un hombre fue suficiente para impactar varias generaciones, porque acordémonos que lo hizo por muchos años, que de pronto esos niños estaban condenados a la muerte o estaban condenados a quién sabe qué terminar haciendo qué cantidad de cosas, pero a través de la fe de un hombre, eso cambió. Amén. Entonces, hoy si usted le quiere colocar un título a esta predicación, le puede colocar la fe que derrota gigantes. La fe que derrota gigantes. Y nos vamos a basar en 1 Samuel 17, del 32 al 51. ¿Alguien que se acuerde de qué se trata? La historia de David y Goliat, ¿cierto? David y Goliat. Entonces, les voy a colocar así rápidamente donde estábamos. Dice que David ya lo habían ungido como rey, ¿cierto? En secreto. Saúl era el rey, digamos, posesionado allí y se enfrentaron a los filisteos. Entonces estaba todo el ejército israelita al frente de todo el ejército filisteo, ya iban a salir a pelear, y dicen los filisteos, no, para, vamos a hacer una cosa, más bien nosotros sacamos al mejor de nosotros, ustedes saquen al mejor guerrero de ustedes, se enfrentan, y el que gane, ese ejército es el vencedor y el otro se tiene que rendir. Dijeron, listo, y sacan a Goliat, un hombre impresionante, grandísimo, musculoso, o sea, con todo eso tenía hasta un escudero que era también temible, y al lado del frente nadie salía. ¿Por qué? Por el temor, ¿cierto? Mientras tanto, el papá de David, Isaí, los hermanos de David eran varios, eran 6, y entonces llegaron y todos estaban en el ejército. Y David era cuidando ovejas allá en la casa, y entonces el papá Isaí le dijo, David, venga para acá, me da el favor y le lleva este mecato, ¿se entiende mecato? ¿Me pueden traducir eso? Esta comida a sus hermanos, Y entonces él llevó la comida y no sé qué, cuando llega, y entonces en ese momento él está llegando y de pronto sale el gigante, porque eran varios días saliendo el gigante a retar a todo el ejército israelita. Vengan a ver, aquí estoy yo, a ver quién sale de allá para enfrentarme. Y entonces David ve ese escándalo y qué es lo que está pasando acá, y se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, y ahí es donde empieza nuestra historia. ¿Amén? Entonces, voy a leer 1 Samuel 17, 37, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y lo primero que vemos aquí es que David había tenido unas batallas pequeñas, unas situaciones en que había tenido que enfrentar cosas. Las pequeñas batallas formaron su fe, ¿cierto? Muchas veces uno llega y dice, bueno, pues que estoy pasando por una situación y luego paso por otra situación. Es porque el Señor a través de esas situaciones nos forma la fe. Miren, cuando uno está pasando por una situación, es la oportunidad para que el Señor le muestre a uno una nueva dimensión de Él. ¿Sí? Dios es sanador. Aquí, ¿quién ha sido sano por el Señor? Dios es proveedor. Aquí, ¿quién nos ha proveído? Dios restaura familias. ¿Quién ha sido restaurado?
Entonces, cada vez que pasamos por una situación es la oportunidad que utiliza el Señor para que lo conozcamos de una dimensión nueva y diferente. Entonces, David había luchado contra osos, contra leones. O sea, yo no sé si ustedes han visto, al menos en un zoológico, estos animales. Son imponentes. O sea, un león es un animal grande. ¿Sí? Un oso, yo he visto osos negros, ¿cierto? Y son imponentes. Ahora imagínate los osos más grandes que puedan haber, que de repente aquí tenemos que son los grizzlies. Pero es no solamente verlo, es enfrentarlo. Es enfrentarlo. Entonces dice, no, él ganó pequeñas batallas contra osos, contra leones. Y esas eran las pequeñas batallas de David. ¿Sí? Entonces démonos cuenta que cuando pasamos por una situación y nosotros estamos caminando con el Señor, es la oportunidad que Él nos da para tener un pequeño triunfo, entre comillas. ¿Sí? Antes de enfrentar a Goliat, David enfrentó otras batallas. ¿Sí? Lo que formó el Señor a través de esas pequeñas batallas fue una confianza firme y total en el Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice, en el verso 17 que les dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David estaba seguro. Dijo, si el Señor me libró de esta batalla, no le va a quedar grande librarme de esta otra. Eso es lo que desarrolla, esa es la clase de confianza que desarrolla el Señor en uno cuando uno gana una batalla. ¿Sí? Eso es lo que el Señor forma en nosotros. Entonces, había una confianza firme y total en el Señor, porque las victorias públicas nacen de batallas privadas. ¿Sí? Las batallas públicas nacen de victorias en privado. Cuando yo tengo una victoria en privado, el Señor entonces me da y me ha formado el carácter para yo poderme enfrentar a algo más grande. Por ejemplo, una victoria que es en privado, que nadie más sabe. De repente cosas que usted le ha dicho no, por temor, por respeto, por amor a Dios, por amor a su familia, y eso es una batalla que usted ha ganado y después el Señor lo lleva a enfrentar una más grande. ¿Sí? Pero todo empieza en lo secreto, en llegar a uno y abstenerse. Cuando estamos nosotros solos, pues tenemos toda la libertad de pronto de ver cualquier cosa, pero yo cuando veo algo que dice, no, esto no me aporta, yo realmente como que no sigo por acá y cambio y empiezo a ver otras cosas, eso es una pequeña batalla, usted va a decir tan bobo, ¿sí? Pero realmente lo que estoy teniendo es dominio propio, decir, esto no me conviene, realmente invierto mi tiempo mejor en esta otra cosa. ¿Sí me hago entender? Cosas pequeñas son las que hacen que mi fe empiece a ser más sólida. ¿Sí? Entonces, David aprendió a depender de Dios cuando nadie lo veía. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba la presencia de Dios. Los hermanos de David que estaban en la batalla, ¿cierto? Grandes, fuertes, ellos estaban ahí frente a la batalla y entonces, ¿qué buscaban? Reconocimiento. Uy, no, es que imagínense, los hijos de Isaí son 6, todos son muchachos así, mejor dicho, militares SWAT, ¿cierto? Y David no, es un pelado, ¿cierto? Allá lo tenemos cuidando ovejas porque ese chino sí, más carne un zancudo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con él? Él no estaba buscando reconocimiento, él buscaba la presencia del Señor, ¿sí? Entonces, cuando uno en lo secreto busca al Señor, dice que el Señor, que el que busca en el secreto al Señor, Él lo glorificará en público. Entonces, él aprendió a confiar en Dios en lo secreto y, por lo tanto, cuando se tenía que enfrentar a las cosas grandes en público, él ya no le tenía miedo, ¿cierto? Cuando el Señor lo empuja a veces a uno, ¿sí? A unas situaciones, lo lógico es que uno tenga miedo hasta pánico, ¿cierto? Pero cuando el Señor permite eso, que lo empuje a uno, que uno llegue de ese paso en donde definitivamente como que está bajo presión máxima y entonces uno llega y empieza a confiar en el Señor, ahí es donde el Señor empieza a formar en uno el carácter para poder enfrentar las cosas grandes. Y ustedes, yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que hasta yo me sorprendo hay veces que el Señor me empuja y entonces de pronto yo termino haciendo unas cosas que ni yo sabía que podía hacer. ¿Me hago entender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una célula. Uno dice dirigir una célula,
Entonces llegará una persona, dos personas, pero ahí entonces empieza el Señor a quitarle uno de pronto el miedo escénico, empieza el Señor a revelarse en uno para poder uno compartir a las demás personas, y el Señor lo va llevando de poco en poco hasta que usted pueda llevar a compartir a personas de su trabajo o de nuestro trabajo o las personas que están en el barrio, todo ese tipo de cosas, porque el Señor está formando pequeñas cosas en nosotros. Amén. Entonces las batallas forman mi fe. Lo otro que vemos ahí es que desde dónde estaban viendo al gigante. Y eso es muy importante, la perspectiva. ¿Sí? Vamos a leer. Ok, perdón. Entonces, todo el ejército estaba mirando al gigante, ¿cierto? ¿Cómo lo veían? ¿Usted cómo cree que lo veían al gigante? Hacia arriba. ¿Sí? Entre más se acercaba, más grande era, ¿cierto? Mientras que David era inclusive más pequeñito que muchos de los guerreros de ahí, y uno diría, no, pues lo vería todavía más grande. Pero les voy a hacer aquí un paralelo, no, que voy a hacer un break para enseñarles o para compartirles otra cosa, y es la diferencia entre un hombre natural y un hombre espiritual. Un hombre natural es aquel que no ha conocido al Señor. Entonces, como no conoce al Señor, se deja llevar por sus sentimientos, sus emociones y por sus sentidos, ¿sí? Entonces, una persona que es natural no tiene normalmente dominio y no tiene conocimiento de la parte espiritual, entonces no tiene dominio de muchas cosas. Cuando uno conoce al Señor, ¿qué es lo que pasa? Que se despierta el hombre espiritual. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo llegó y el Señor se encontró con él una noche escondidos, y le dice, para que usted nazca de nuevo, para que usted conozca al Señor, tiene que nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, cuando uno nace de nuevo, ahí es cuando empieza el hombre espiritual. Y usted tiene la habilidad de ver espiritualmente las cosas que físicamente antes no veía. Y eso se llama discernimiento. Entonces, por ejemplo, yo sobre todo lo comparo, por ejemplo, con las mujeres tienen mucho discernimiento. Cuando, por ejemplo, mi mamá es cristiana hace mucho tiempo, gracias a Dios, lo mismo que mi esposa, y yo les admiro el discernimiento porque muchas veces ellas ven a una persona y el Señor les puede revelar si esa persona es digna o no de confianza. Y muchas veces uno llega y le dicen a uno, a mí no me gusta esa persona, y uno le pregunta por qué, y dice, no sé, pero realmente no me da como confianza. Y uno, pues bueno, a mí me ha pasado varias veces con mi esposa y con mi mamá, inclusive con mi hija. Y entonces uno anda pues como pensando, pendiente de ver qué fue lo que pasó, y de repente hay alguna cosa en esa persona que de repente está fallando, ¿cierto? Ni mucho menos por juzgar, sino que de repente cuando uno no está caminando con el Señor, pues ahí falla así, como todos los hombres. Pero ¿cuál es el punto? Que entonces el hombre espiritual ve las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces todo el ejército estaban viendo al gigante Goliat, ¿sí? Si yo me acerco a Goliat, me va a matar. ¿Sabe qué veía David? David lo veía desde el punto de vista del Señor, ¿sí? Y era tan grande que no podía fallar. ¿Sí me hago entender? El otro decía, este me coge y me pega. El otro decía, es que es tan grande que no hay manera de que yo falle. ¿Vale? Porque él lo veía desde la óptica del Señor. Digo, yo me he enfrentado a osos y leones y son más pequeños y les he podido. Este es más grande, es más fácil. ¿Me hago entender? Pero es desde qué punto de vista yo veo las cosas. Entonces, el hombre natural ve la fuerza, el tamaño, el peligro, la muerte, pero David vio que había una oportunidad para que el Señor se glorificara a través de él. ¿Sí? Entonces, cuando yo veo, vamos a ponerlo en términos diarios, yo veo una situación, yo veo un problema. Normalmente le da a uno miedo. Normalmente puede llegar uno a entrar inclusive en pánico si es una situación extrema. Pero cuando en ese momento yo caigo en cuenta quién está conmigo parado al lado, que es el creador del universo, el rey de reyes, el señor de señores, ya somos mayoría. Elías, a mí me fascina Elías, los profetas, y Elías y Eliseo. Y en una de esas Eliseo está en una ciudad, mandan un ejército, encierran la ciudad para matarlo a él, ¿sí? Y él tenía un siervo que se llamaba Giesi, y estaba allí, y entonces el siervo le dice, tenemos que huir, tenemos que hacer algo, escondernos, pongamos un túnel, hagamos una cosa porque nos van a matar.
todo ese ejército viene por usted. Y Eliseo, tranquilo, no lo movía nada. Y entonces llega y le dice, pero usted no está tranquilo, no se da cuenta. Y llega y le dice, es que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces yo me imagino que Jesse dijo, no, ahora sí lo perdí. Ya ya estaba al otro lado. Y entonces ahí le dice, Señor, ábrele los ojos espirituales. Dice la Biblia que dijo que estaban rodeados de un ejército de fuego, caballos de fuego, ángeles, rodeados completamente. Y cuando vio eso, Jesse quedó tranquilo. Quedó tranquilo. Ah, pero ¿en qué termina la historia? Que entonces el Señor dijo, bueno, voy a orar para que entonces enfrentemos esto. Sí que oró, dijo, oró. Entonces pasó el ejército del Señor y los dejó ciegos a todo el ejército enemigo. Ciegos. ¿Qué puede hacer un guerrero ciego? Puede estar bien armado, pero ciego. Dice que les quitaron las armas. Cogió Eliseo, se los llevó todos, los llevó al frente del ejército a un fuerte, los llevó a todos ahí, a todo el ejército enemigo. Ya les había quitado las armas. Y ahí Eliseo oró, les devolvió la vista y les dieron de comer y de beber. Y entonces, claro, imagínense el ejército israelita, los tenemos aquí en nuestra oportunidad de liquidarlos. ¿Y qué dijo Eliseo? No, les vamos a respetar la vida y se van a ir y los perdonó. Imagínense cómo terminó la historia. ¿Por qué? Porque Eliseo veía espiritualmente lo que el Señor estaba. ¿Qué es lo que pasa? Que uno actúa en pánico. Y cuando uno actúa en pánico, pues entonces uno no sabe que el Señor es el que está por uno y entonces empieza uno a ayudarle a Él. ¿Sí me hago entender? ¿Qué era lo que hacía el ejército israelita? No, yo no salgo allá porque eso es una muerte segura. Pero David veía otra cosa. Amén. Un aplauso al Señor por esto que nos está enseñando hoy. Ahora, ¿a quién estaba mirando David? Vamos a leer 1 Samuel 17, el verso 33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Entonces, ¿qué estaba viendo Saúl, el guerrero? ¿Y a quién estaba viendo por el otro lado? A David, un peladito de 17 años que se quería enfrentar. Era una pelea kamikaze suicida contra un gigante. Eso era lo que estaba viendo él, ¿cierto? Y entonces llega y le dice, usted es un pelado y este es un hombre de guerra desde su juventud, o sea, tiene un historial de guerra que usted no se puede imaginar lo que hay en él. Entonces, ¿qué veía Saúl? En David, un muchacho inexperto, ¿sí? Y fuera de eso débil, porque era un muchacho de 17 años, y bueno, por más gimnasio que haya hecho un muchacho de 17 años, nunca se hubiera podido comparar contra Goliat, ¿cierto? Ahora, vamos a leer ahí el verso, más adelante el verso 32, perdón, el verso anterior dice, y dijo Saúl a David, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínense, David estaba consolando a Saúl. ¿A usted no le ha pasado? No levante su mano. Que de repente usted es el que tiene que poner ahí el orden y toda esa vaina y llega una persona, puede ser hasta su hijo, y llega diciendo, tranquilo, pelado, yo organizo esto. ¿Sí? Todo el ejército en pánico porque nadie quería salir a enfrentar al gigante. Y llega David y le dice, tranquilo, yo voy, usted no me preocupe. Un muchacho de 17 años le está diciendo al rey eso. ¿Qué era lo que Saúl estaba viendo al gigante? ¿A quién estaba mirando David? Al Señor. Y hay una gran diferencia cuando mi vista está en Jesús, dice la palabra, autor y consumador de mi fe, a cuando yo veo los problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas de diferente índole. Todos hemos pasado por problemas. Pero si mis ojos están en el problema y me encierro en él, no voy a salir de ahí. Cuando mis ojos están en Jesús, autor y consumador de mi fe, Él me va a sacar de allí. David sabía en quién confiaba, que era Jesús, era el Señor. Y otra cosa, él sabía qué hacer. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenía que hacer? No, pues lo he hecho con osos, con leones. Lo tengo que hacer con este gigante. O sea, él no estaba improvisando. Ellos pensaban, este pelado va a salir allá. Mejor dicho, eso va a ser, no quiero ni ver. Entonces, ¿no les ha pasado que usted llegue y ve que sabe que algo malo va a pasar y usted voltea a mirar para otro lado?
Hay esos videos que salen por ahí, que llegan la gente y se pone a hacer cosas ahí de tirarse en bicicleta y todo eso, y que te pegan unas estrelladas horribles, que a uno le duele verlos. ¿Sí? Entonces yo imagino que yo digo, no quiero ver, no quiero ver. ¿Sí? Pero David estaba seguro por lo que había visto. Ahora, en la antigüedad pasó algo, y era que el pueblo israelita estaba caminando por el desierto y ellos cada ratico se quejaban. Les daba pan, no, que este pan ya no queremos más pan porque no queremos, no sé qué, será que estuviéramos en Egipto para que nos dieran carne. Y el Señor llenaba de carne todo. Dice, no, mucha carne, será que pollo. Entonces siempre quedándose por una cosa o por la otra. Y en una de esas empezaron a quejarse y entonces el Señor llegó y ya permitió pues ya que pues siguieran por su propia cuenta. Dice que pasaron por un terreno de serpientes y las serpientes llegaban y los picaban y morían. Sí, los mordían y morían. Entonces Moisés fue y le dijo, Señor, ¿qué hacemos? Que están muriendo todos. Y él le dice, levante, haga una serpiente de bronce, colócala en el lugar más alto. Cuando sean mordidos por las serpientes, vean la serpiente de bronce y ahí van a ser salvos. El Señor lo que les estaba enseñando era esto. No mirar la serpiente que me mordió con ese veneno, o sea, no mirar al enemigo con todo lo que me está haciendo, sino mirar al Señor Jesucristo, que es donde tengo la respuesta. Pero ¿qué es lo que hace uno? A uno lo muerde y no mira a ver qué fue lo que lo mordió, ¿sí o no? Y decir, no mire eso, mire la serpiente y va a ser salvo, la serpiente de bronce que estaba en lo alto. Es lo mismo. Cuando yo tengo un problema, ¿a dónde tengo que voltear a mirar? Al Señor. Al Señor. Y eso era lo que estaba haciendo David. David decía, el Señor está conmigo y ya me ha librado. No va a ser la excepción esta vez. Amén. Ahora, vamos a leer el verso, ahí en el 1 Samuel 17, el verso 39 dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquellas cosas. Y aquí yo les quiero enseñar que la fe no necesita armadura. La fe no necesita armadura. ¿Sí? Entonces, lo que pasó fue que dijeron, bueno, ya este muchacho se va a enfrentar, ya no lo podemos convencer de lo contrario. ¿Sí? Además que nadie más quería. ¿Sí? Entonces, como cuando alguien se lanza y todos dijeron, bueno, está bien, será de Dios. Y entonces llegó Saúl y le dijo, bueno, pero póngase algo para que no sea tan, o sea, la matada no sea tan fea. ¿Sí? Entonces le empezaron a poner una armadura, la armadura de Saúl. Y empezaron a poner la armadura y un pelado de 17 años con una armadura. ¿Ustedes han visto a alguien cuando se pone ropa grande? Que llega y empieza a caminar y se enreda el zapato, y ¿cierto? Entonces imagínate él con todo eso ahí pesado y decir, no, yo no puedo con esto, yo nunca he peleado con este tipo de cosas, ¿cierto? Y es que a veces uno ve, ¿cierto? Que a otras personas el Señor los usa de alguna manera o hace algo y entonces, no, si a él le funcionó, yo también hago eso, ¿cierto? El año pasado tuvimos una prueba en la familia y entonces estábamos orando, estuvimos ayunando y pasó una cosa en particular en ese momento, durante el fin de semana, precisamente salimos de aquí un servicio y entonces yo le dije, amor, mira, está pasando esta situación para ver de pronto, esta es la respuesta a nuestras oraciones. Y ella dice, pues no, lo que tenemos que hacer es dar las 7 vueltas a ese sitio, como hicieron con Jericó. Y en ese momento el Señor me habló y me dijo, eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y lo hicimos. Desde el otro día, bueno, eso fue el domingo, bueno, desde el mismo día lo empezamos a hacer. 7 días, cada día una vuelta y al final las 7 vueltas, porque el Señor le mostró a ella y le había dado una palabra justo en esos días sobre Jericó, que cayeran los muros para poder tomar la tierra del enemigo, ¿cierto? Y lo hicimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que otras personas que también estaban pasando por situaciones, entonces eso les compartimos, ¿no? El Señor nos mostró, no, yo también. ¿Y funcionó? No les funcionó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra específica para una persona específica en un momento específico. Por eso es que yo tengo que tener contacto con la palabra de Dios a diario para saber cuál es la estrategia para mí. Para Saúl su estrategia era la armadura porque él ya sabía pelear, pero para David la estrategia de él era sin armadura, 5 piedras, una onda, ¿cierto? Y ya, eso era todo lo que necesitaba David, porque esa era la estrategia de él. Pero ¿cómo sé la estrategia? Cuando yo estoy caminando con el Señor y tengo tiempo con Él. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo crece la fe? ¿Cómo se acrecienta la fe? A través del contacto de la palabra de Dios, ¿cierto?
¿Qué significa eso? La fe es el idioma de Dios. Entonces, si usted quiere hablar el idioma de alguien, tiene que empezar a tener exposición a ese idioma. Aquí, ¿quién sabe hablar inglés? Bueno, ¿quién entiende algo de inglés? Sí. ¿Quién habla algo de inglés? Todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos expuestos, ¿sí o no? ¿Cuántas oportunidades tuvimos de hacer cursos de inglés en nuestros países de origen? Desde primaria, ¿sí o no? Y no salíamos del verbo to be. Verbo to be en primero, segundo, tercero, cuarto. Estábamos en undécimo grado y el verbo to be todavía tenía problemas. Pero nos expusieron y ya tocó. Ya no hubo reverso, ¿sí me hago entender? Entonces es lo mismo. Muchas veces cuando nosotros nos exponemos a algo es la oportunidad que el Señor usa para que nosotros desarrollemos esa habilidad que hay en nuestras vidas. Amén. Entonces, la fe no necesita armadura significa que la estrategia que el Señor le dé a usted en el devocional es la que es para usted. Puede que otra persona le dé la misma estrategia, amén, pero es en el momento de que yo estoy hablando con el Señor en intimidad que Él me revela lo que es para mí. Amén. Eso es lo que debemos hacer para hablar con el Señor, para seguir con el Señor. Amén. Entonces, la fe no depende de las apariencias, sino de lo que él conocía. Y para David la estrategia era sus 5 piedras, ¿cierto? Lo que parecía débil para los hombres era suficiente para el Señor. ¿Sí? O sea, usted imagínese usted con una piedra, o sea, 5 piedras, usted imagínese con un... Dice uno, está loco, ¿cierto? ¿Cómo va a enfrentar eso? Pero para el Señor era suficiente. Suficiente. Entonces uno a veces se pone a inventar, ¿no? Ayudarle al Señor. Bueno, Señor, entonces tenemos este problema, vamos a hacer esto y no sé qué dice más. Y el Señor, uno nunca le ha preguntado, ¿cierto? Uno empieza y arranca a solucionar guiado por el Señor cuando realmente jamás le ha preguntado. Entonces, por eso es tan importante esa comunión. La fe se desarrolla en esa comunión. ¿Por qué se dice en la Biblia que el corazón de David era conforme al corazón de Dios? Se parecían tanto al corazón de Dios, era conforme al corazón de Dios porque tenían una comunicación continua. ¿Sí? Usted, yo no sé si se ha dado cuenta que hay en español un verso que dice, o una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Es decir, que dependiendo con quién ande usted se va terminando pareciendo a ese grupo de amigos, para bien o para mal. ¿Sí? Yo me he dado cuenta que los que quieren ser buenos estudiantes, pero no son tan buenos estudiantes, entonces, ¿qué hacen ellos? Se pegan a los buenos estudiantes. Pero también he visto muy buenos estudiantes que terminan las peores calificaciones porque se juntan con personas que no son tan disciplinadas. ¿Me hago entender? Entonces, como David se la pasaba tanto con el Señor en oración, pues él se parecía y estaba muy cerca de él, ¿cierto? Entonces, por eso era un corazón conforme al corazón de Dios, porque estaba muy cerca de él. Amén. Amén. Bien, un aplauso al Señor por todo lo que hizo a través de David. Ahora, ¿a usted no les ha pasado que a veces la voz del problema es más fuerte que la voz de Dios? Que pareciera que la voz. Muchas veces el gigante grita. Vamos a leer ahí en el verso 43. Dice, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces aquí, cuando salen a la guerra y David sale con su túnica, una hondita y un saquito ahí para meter piedras, y dice, es que se sintió ofendido el gigante, es que yo soy un perro para que usted salga con palos para venir para acá, dice, lo voy a acabar, es que no va a tener ninguna misericordia de usted. ¿Cierto? Y cuando uno está en problemas, sobre todo 10, 11 de la noche, a acostar, ¿cierto? ¿Qué es lo que más escucha usted? ¿La voz de Dios? Porque me ha pasado. Lo que uno más escucha es la voz del enemigo, diciéndole, ¿y usted mañana con qué va a desayunar? Mañana se reúne con su jefe. Mañana tiene que enfrentar a no sé qué, y demás. ¿Sí me hago entender? Ahí es donde la voz del enemigo suena más duro. Le está gritando a uno el enemigo en los pensamientos, ¿cierto? Entonces,
Lo menospreció, lo insultó y lo amenazó. ¿Sí? Muchas veces cuando uno está enfrentando una situación, normalmente la mente de uno la exagera para peor. ¿Sí o no? Me ha pasado muchas veces que llega uno y está pasando por situaciones o por problemas y llega uno y empieza a pensar de darle vueltas al problema y lo empieza a empeorar en la mente. Cuando usted lo va a enfrentar, no era tan grande. Pero el enemigo empieza a gritarle a usted y a decirle todo lo malo que hay, a insultarlo, a menospreciarlo, y entonces uno se empieza a creer eso. ¿Sí? Aquí de pronto algunos de ustedes han vivido esta experiencia, cuando recién estaba llegando, ahorita medio, o sea, yo respondo en inglés así no me entienden. ¿Sí? Pero al principio ni sabía cómo responder, ¿cierto? Entonces llegaba uno y decía, bueno, vamos a tener una reunión tal día. Yo les digo literalmente, yo empezaba las reuniones a hablar lo que yo creía que era inglés y entonces eso me temblaba todo, o sea, si el Señor me votaba y eso era yo ahí hablando, o sea, la voz era lo único firme, pero el resto todo temblando. Entonces, ahí fue cuando estaba yo pensando que cuando estaba preparándome para la reunión, yo me imaginaba quedándome callado, la mente en blanco, sin saber qué decir. Y yo era el que preparaba todas las cosas. O sea, yo sabía lo que tenía que decir, pero como era un nuevo idioma, pues entonces tenía ese temor, ¿cierto? Y finalmente cuando terminaba, yo decía, lo hice horrible. No, qué vergüenza. No, Dios mío, Señor. Dios mío, voy a conseguir un traductor de Google. Y le hablo y para qué hable, no sé qué. Y me daba sorpresa que de pronto después terminaba la reunión, entonces si se me acercaba alguien y decía, lo felicito muy bien su inglés. Yo era el primero sorprendido, ¿sí? Mi mente, el enemigo me hablaba tanto a mi mente que terminaba convenciéndome que yo no hablaba nada de inglés. Y bueno, puede que estuviera cerca, pero el Señor se glorificaba y terminaba haciendo un milagro. ¿Sí me hago entender? En otra ocasión yo me acuerdo que estábamos en una exposición y me dijeron, no, que tiene que exponer este tema ante unas personas pues que sabían bastante. Y entonces yo quería pues, empecé, no sé qué tal, iba con un compañero frente a a una otra compañía y mi compañero era chino. Y ustedes saben que el acento chino es un poquito complicado de entender a veces. Entonces llegó y empecé yo a hablar, no sé qué, y entonces por allá, que una pregunta. Sí, pregunte, con la seguridad, pregunte. Y me preguntó y yo no sé qué inglés era. Todavía hoy estoy preguntándome. Y me preguntó y tal, y yo no me voy a quedar callado. Yo respondí lo primero que, no, tal, y empecé a responderle tal. Y entonces el chino para ayudarme me dice, no, él no preguntó eso, preguntó fue esto, y me lo dijo en su idioma. Todavía estoy pensando qué respondí, qué pregunto. ¿Sí? Pero ahí el enemigo le empieza a gritar a uno, no sé si es mucho, no sé qué, si sé más. Y yo dije, ya no voy a escuchar más la voz del enemigo. Voy a ver voy a ver al Señor, el Señor, que me dé gracia, que por lo menos se rían de mi respuesta. ¿Sí? Pero voy a pedirle al Señor y a verlo a Él. Y eso cambia la perspectiva. Amén. En el verso 45 de ahí de Samuel, 1 Samuel 17 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué idioma estaba hablando David? Yo creo que era mejor inglés que el mío, pero ¿qué idioma estaba hablando? O sea, yo imagino que el gigante le dice, es que me lo voy a pasar entero sin masticarlo, le dijo a David, Goliat a David. Y David le dice, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a matar esta tarde. Y yo imagino que el gigante dice, este chino ya está disvariando, ¿cierto? ¿Qué idioma está hablando usted? ¿No está viendo las circunstancias? Y efectivamente David no estaba hablando el idioma del gigante, estaba hablando en el idioma de la fe. Y ahorita voy a seguir con otra cosa que me parece espectacular, pero lo que les quiero decir es, cuando uno lee la palabra, la tiene en su corazón, para que baje de aquí a acá, hay algo muy importante que tiene que pasar y es creerla. Usted puede tener la palabra de Dios en su mente, pero de repente no va a tener respuesta porque nunca baja su corazón. ¿Sí? La diferencia entre el milagro
puede ser la distancia entre su mente y en su corazón, de que no baje la palabra. Puede entenderla, pero si no la cree, no tiene ningún sentido. No sirvió de nada. Y entonces él no solamente la bajó a su corazón, sino que la declaró. ¿Sí? La declaró. Entonces, les voy a contar un testimonio que pasó esta semana o la semana anterior, está fresquito. Resulta que hay una familia de la MCI en Fort McMurray, que ellos han pasado por muchas situaciones de trabajo, muchas situaciones con su estatus de trabajo, su estatus migratorio y todo. Y entonces se quedaron sin trabajo. ¿Sí? Y fuera de eso, el permiso de trabajo estaba sola con esa compañía y hasta ayer. Y ellos, claro, lo primero es empezar a organizar las finanzas, para cuánto tiempo nos queda, nos tenemos que devolver, empezaron a hacer todas las cuentas, ¿no? Y entonces, pues claro, empezó a pasar en los días y no pasaban nada, de buscar otras opciones como pues para poder. Y entonces empezaron a tener un tiempo devocional con mi esposa. Y entonces mi esposa le dijo, bueno, ¿qué palabra les dio el Señor? Y entonces, no, esta palabra, bueno, declárela. Y entonces ellos la declaraban bien juiciositos. Tum, 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 tum. ¿Qué palabra del Señor? No, esta me dio el Señor. Entonces la declaraban bien juiciositos, pero no veían resultados, no veían resultados. Y entonces un momento, la esposa se fue con los niños y él quedó en la casa solo. Dice literalmente, se empezó a recorrer la casa gritando la palabra de Dios que le había dado, gritándola. Señor, y no sé qué, y subía y bajaba esa casa, estaba eso ahí, le llegó una llamada. Y esa llamada era el trabajo que le estaban entregando ese día. ¿Por qué? Porque no solamente la entendió, la creyó y la declaró, pero con autoridad. Porque muchas veces, y lo hemos dicho acá, muchas veces uno ora con miedo, negociando con el diablo. Pero él no negoció, dijo, el Señor me dio esta palabra, esto es lo que me corresponde y lo reclamo en el nombre de Cristo Jesús. Y él se sorprendió que en el momento que lo declaró gritando literalmente, ahí entró la oportunidad. Y es que uno tiene que orar con autoridad, pero basado en la palabra de Dios, no en un optimismo ahí de nada. ¿Sí? Si usted no tiene palabra de Dios, ¿cuál es el reto? Orar, buscar al Señor, tener un tiempo con Él y la palabra que le dé, usted la entiende, la cree y la declara y el Señor se va a glorificar. Amén. Un aplauso al Señor porque yo sé que hoy nos está hablando a todos. Y bueno, ya estuvo todo bien aquí de estar charlandito, ¿sí o no? Estuvo todo bien de estar charlandito porque entonces era como las peleas de las personas de téngame, que es que mejor dicho aquí lo voy a acabar y el otro también, no, téngame porque es que yo lo voy a volver a usted nada, ¿cierto? Pero no habían arrancado, ¿sí? Cada uno es de la esquina. ¿Ustedes no han tenido esas peleas? ¿No han visto esas peleas? Ustedes no. Entonces, nadie lo tiene, pero está ahí, bueno. Y ahí estaban, era pura palabrería, no, que no sé qué, y yo lo voy a volver, no sé qué, pero no había pasado nada. Y en ese momento llegué y dice, bueno, y dice que, y vamos a leer el verso, ahí en 1 Samuel 17, el 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Usted imagínese que un gigante, es un gigante, o sea, un man como de unos 7 metros, ¿sí? Con equipo impresionante. Tenía un escudero que era más grande que David, ¿sí? O sea, el solo escudero lo acaba. Pero además el gigante, y dice que se estaba levantando. Yo veo que se levanta esa montaña y uno ¿para dónde corre? Honestamente, para el lado contrario. ¿Sí o no? Por lo menos que le cueste un poquito alcanzarme. ¿Cierto? Iban 2 personas en el África, ¿no? Iban ahí caminando, y entonces se encontraron un león. Y entonces están los dos y llega uno y baja y se empieza a amarrar los zapatos. Y el otro le dice, es como loco, ¿no? ¿Usted va a correr más que el león? Dice, no más que el león, pero sí más que usted. Entonces muchas veces uno ve el problema y ve la montaña y dice, no, aquí me fui. No, David salió corriendo hacia el gigante. O sea, ese era un kamikaze, yo creo que era como japonés, hermano. Y salió corriendo, y ahí dice la historia, ustedes de pronto ya la saben, que cogió una piedra en bola de onda, se la tiró y le pegó aquí al gigante y lo tumbó. ¿Pero el gigante quedó muerto ahí? No. Porque yo llego y lo tumbo y digo, ya listo, hasta aquí ya.
Ahora sí nos devolvemos. No, se le fue encima, le quitó la espada y con esa le quitó la cabeza. Ese man era un suicida. Yo con lo de la piedra hasta ahí quedo. Pero fue y le quitó la espada. ¿Qué tal que el hombre se hubiera despertado y ahí encima? No tuvo miedo, se lanzó. Y es que eso es lo que hace la diferencia entre la fe entendida y la fe cuando la desarrollo, cuando hay obras. Dice que la fe sin obras es muerta. Cuando actúo. Entonces volvemos. Voy y busco al Señor. El Señor me da su palabra, la entiendo. Cuando la creo, la bajo al corazón. Muchas veces el milagro no llega porque no baja de acá al corazón. Pero definitivamente se desata el milagro cuando declaro la palabra y cuando tomo acción. ¿Sí? Por ejemplo, uno está buscando trabajo. Entonces uno está buscando trabajo. En estos días estaba hablando con una persona que me decía, perdón, que llegaba y me decía, he pasado muchas hojas de vida, muchísimas hojas de vida. Me subo al metro y todo el mundo me saluda. De todas las hojas de vida que he pasado a todo el mundo, ya por mi foto, ¿sí? Y entonces llega y dice uno, bueno, entonces, ¿qué hacer? Claro, uno tiene que actuar. Si eso es lo que tiene que hacer, pues hágalo. O sea, no solamente escuchar la palabra, creerla, declararla, sino que actuar en consecuencia. David, ¿qué dijo? El Señor me lo va a entregar a usted, pero él no dijo, va a caer un rayo y lo va a matar. Dijo, no, yo lo tengo que matar. ¿Sí? Entonces él actuó. Y eso fue lo que hace la diferencia entre una persona que quiere tomar victorias y los que tomamos victorias aquí todos. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, David corrió hacia el gigante y la fe no se quedó en palabras, sino que fue una acción. Ahora, todos tenemos aquí problemas, ¿cierto? De diferentes índole, ¿cierto? Problemas, por ejemplo, familiares. Hace unos años yo tuve una diferencia con mi hermano y su familia, ¿cierto? Y eso causó que nos dejáramos de hablar por algún tiempo. Y esa brecha empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y era muy incómodo porque pues yo amo a mi hermano y yo creo que él me ama a mí. No, él me ama a mí. Y entonces, cuando íbamos a Colombia, pues no teníamos esa comunicación y fuimos a una convención hace un par de años y en ese momento con mi esposa hablamos con el pastor y bueno, pastor, ¿qué hacemos? Porque yo realmente, yo siento que yo tengo que, o sea, yo amo a mi hermano, pero pues esta diferencia y este distanciamiento, pues a mí me duele. Y entonces, pero yo no sé cómo me va a recibir. Dijo, no, pues vaya en fin, fuimos con mi esposa y todo eso. No fue fácil. Cuando nos sentábamos a hablar con ellos y todo eso, no fue fácil, pero había que hacerlo. ¿Sí? Entonces es tomar acción. Si uno tiene una diferencia con una persona, ore, ayune, pero enfréntela. ¿Sí? Si uno tiene un problema con alguien o con alguna situación, enfrente la situación. El problema es cuando uno no enfrenta. Porque cuando uno no enfrenta la situación, entonces uno se queda solamente hasta la fe, pero sin obras. Y el Señor nos dice que actuemos. Amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que estamos moviéndonos a actuar. Cuando la fe se mueve, Dios se manifiesta. Cuando la fe tiene patines, el Señor empieza a manifestarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? David corrió, lo había amenazado, le dijo, yo lo voy a matar, el Señor está conmigo y lo voy a acabar, pero no se quedó en palabras, sino que llegó, le tiró la piedra y se fue agresivamente para terminar el reto, terminar la situación que estaba pasando, ¿cierto? No se quedó ahí, sino que fue y lo hizo. Ahora yo le pregunto, ¿qué cosas nosotros estamos pasando que entendemos el problema y de repente estamos buscando la palabra de Dios? Todavía no tenemos una palabra de Dios en nuestra mente. O de repente ya tenemos la palabra en nuestra mente, pero no la creemos. Entonces, si no la creo, no hay manera de que actúe, porque la fe actúa cuando yo la creo. Ahora, después de que la creo, la tengo que declarar. Y después de declarar, tengo que actuar sabiendo que va a pasar. Amén. Miren, los pastores de Montreal tienen muchos testimonios, pero me gusta este que les voy a compartir. Y es que cuando ellos estaban en Miami, ellos conocieron, bueno, estuvieron en la iglesia MSI de Miami y estaban allá
Entonces, el pastor empezó a ir primero a la iglesia con su hija y después la pastora. Pero mientras que ellos iban, el pastor y la niña, en ese momento María José, entonces él llegaba de la iglesia y le decía a la pastora, en ese momento ya no era pastora ni nada, le decía, tú vas a ser pastora. Y ella feliz, ella se enojaba. Usted no juegue con eso, sea serio. Yo por allá ni a la iglesia hoy no sé qué, cómo le ocurre que es que yo pastora, no hable no sé qué. Pero él seguía declarando con base en una palabra porque dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? Y entonces él, y también la palabra de Josué, esa palabra está en Josué, y también él estaba creyendo que él era una familia sacerdotal con su hija y su esposa, por lo tanto también. Y él empezó a declararlo. Cada vez que la veía, tú vas a ser pastora. Y ella, pues, mejor dicho, ni en las curvas, ¿cierto? Pero después el Señor tocó el corazón de ella, ¿cierto? Ella fue a un encuentro y ahorita es la pastora de Montreal. Y tremenda pastora. ¿Pero por qué? Porque el esposo creyó y la vio a ella de una manera diferente. Y aquí es donde también quiero que miremos esta parte cuando hablamos del hombre natural y espiritual. El hombre natural ve el problema y lo empeora. Les voy a poner una situación hipotética. Ustedes, hay una pareja, es hipotética, eso no pasa acá. Es una pareja y entonces empiezan a discutir. Normalmente cuando uno empieza a discutir, el otro le responde más suave, ¿cierto? Cálmate, mi amor. Tranquila, mi amor. ¿Cierto? ¿No? Okay. Normalmente le responde peor, ¿cierto? Y el otro se devuelve y eso empieza a crecer, ¿sí? Como espuma, ¿cierto? Y toda la situación se empeora. ¿Por qué? Porque yo veo a la otra persona desde mi punto de vista natural. Pero cuando yo aprendo a ver a la otra persona como el Señor la ve, entonces la perspectiva cambia. Porque yo empiezo a ver a esa persona como el Señor la ve, que es con ojos de amor, con ojos de restauración, con ojos de realmente de volver a tener esa relación con esa persona. ¿Sí me hago entender? Entonces ya yo no contesto igual. Cuando llega y están esa igual, es hipotética, nunca pasa acá. Entonces de pronto esa persona le dice algo y la persona no le responde igual, ¿sí? Sino que llega y baja la temperatura o se queda calladito que se ve más bonito, ¿cierto? Cualquier cosa pasa, pero no colabora en que el problema sea grande porque empieza a ver que no es con ojos físicos naturales, sino con los ojos del Señor que tengo que ver las situaciones. Amén. Y así para cualquier cosa. Cómo empezar a ver las situaciones desde la óptica divina, desde la óptica de Dios. Si, por ejemplo, la situación económica no está funcionando como tan bien como yo quisiera, ¿sí? Tengo que empezar a imaginarme y a pedirle al Señor, bueno, ¿cómo me ves tú a mí? Porque muchas veces uno se ve a uno mismo mal, ¿sí? Yo les confieso algo, cuando nos casamos con mi esposa, estábamos en el curso prematrimonial y llegó en ese momento el pastor y nos dijo, bueno, hagan un plan de aquí a 5 años. ¿Cómo se ven de aquí a 5 años? Cada uno por aparte y luego lo comparte. Y entonces empezó mi esposa, yo empecé por mi lado, no sé qué. Y entonces cuando empezó mi esposa llegó y ella decía, bueno, y entre 5 años vamos a tener una casa y no sé qué más cosas. Y uno sabe que uno se mete en una casa y después a 45 años yéndole bien. No, anula. Es a largo plazo, eso no es en 5 años. Y entonces llegué y empezó con eso. En serio, o sea, es una cosa que uno puede hacer. Y bueno, oramos, lo colocamos en nuestras manos y todo eso, pero era porque mi corazón había pasado por situaciones en donde yo había visto que esa situación no era fácil de obtener. Y por lo tanto, entonces yo lo estaba viendo desde un punto de vista natural. Pero mi esposa sí lo estaba viendo desde un punto de vista espiritual. ¿Y qué pasó? El Señor honró la fe de ella. A los 5 años ya teníamos lo que ella había colocado como un sueño, porque ella lo creía y lo declaraba. Eso hizo la diferencia. Entonces, muchas veces yo me veo como humanamente y no me veo como el Señor me ve y por lo tanto entonces yo pienso que el Señor va a hacer lo que yo pienso que está mal para mí normalmente, o sea, me explico nuevamente, que no voy a ser capaz, que voy a enfrentar las situaciones y me voy a quedar en la mitad, que algo va a fallar porque no me estoy viendo como el Señor me ve y eso se llama identidad. Entonces es importante que David era seguro. ¿Por qué sabía que él estaba seguro con el Señor? Porque él sabía quién era con el Señor. Él va por mí, Él está defendiéndome, Él no me va a dejar en vergüenza.
Entonces él iba a la fija. Mientras que cualquier otra persona que no se veía como David, se veía naturalmente y por lo tanto tenía miedo al gigante. Finalmente, habían dos ejércitos allí, ¿sí o no? Israelitas y filisteos. Pero ¿cuántos le creyeron al Señor? Uno. Y usted se va a sorprender de lo que pasó después. David ganó esa batalla. Y eso fue problema con Saúl. Porque Saúl dijo, no, pues entonces este chino, ya mejor dicho, entonces se me va a coger el reino. Le entraron celos. Él tuvo que salir corriendo. ¿Y sabe quién se le unió a David? ¿Usted quién dice? Los más fuertes, los hermanos de los 6 así, SWAT. Se le unieron los fracasados. Se le unieron los que estaban en problemas económicos, los que los echó la mujer. O sea, lo peor. Lo peor. ¿Usted imagina? Gana a un gigante y se le une ahí la escoria. ¿Y sabe qué terminó pasando con ellos? Como fue David, así fueron los que estuvieron con él. Y se le llamó los valientes de David, que mataban gigantes como él. ¿Sí? Él cruzó ese portón de la fe y todos sabían cómo entrar el portón de la fe. Los fracasados, los que echó la muerte, todos. Porque ellos aprendieron de David. Entonces, lo que nos enseña a través el Señor de esto es que la fe sin obras es muerta, ¿cierto? Pero primero tengo que entender lo que quiere el Señor para mí, creerlo en mi corazón, declararlo y actuar en consecuencia. Amén. Un aplauso al Señor, porque yo sé que el Señor va a empezar a traer libertad en esta tarde. Bueno, ¿cómo le colocamos al título de hoy? La fe que derrota gigantes, ¿sí o no? Cualquier cosa que tengamos que enfrentar, a veces uno lo ve como un gigante, ¿sí? Un problema de cualquier índole. Si nosotros vemos al problema como el Señor lo ve, si nosotros le pedimos al Señor que nos muestre la estrategia para vencer, si nosotros declaramos la palabra de Dios y si nosotros actuamos en consecuencia, que es profetizar y actuar en consecuencia, el Señor nos va a dar la victoria, porque el Señor honra la fe de nosotros, ¿sí? Honra la fe de cada uno de nosotros. Entonces, si por ejemplo voy a hablar de un estudiante que no le ha ido muy bien y todo eso, pero empieza a declarar, yo soy brillante, de verdad que él, claro, estudia, ¿no? Yo soy brillante y ahí jugando todo el tiempo Atari, bueno, computadores. Entonces, pero declara, yo sé que el Señor me ha dado inteligencia, me ha dado sabiduría, el Señor me va a dar las mejores posiciones porque yo sé que el Señor está conmigo, me ha hecho brillante y se esfuerza, ¿no? Además que busca una palabra que diga eso. Y los papás aquí, por ejemplo, tenemos muchos versos que operan sobre nuestros hijos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando orar por los hijos como fue Daniel. Dice que Daniel fue 10 veces mejor que todos los que estaban alrededor. Claro, él tuvo que hacer cosas para llegar allá. Pero uno como papá puede empezar a declararle y profetizarle a los hijos. ¿Sí? Entonces uno le profetiza a los hijos, tú eres inteligente y brillante, nada te va a quedar grande. ¿Con qué se va ese muchacho en el corazón, esa muchacha en el corazón? No, aquí a lo que enfrente yo, lo voy a poder porque mi papá y mamá creen en mí. ¿Sí o no? Ahora, uno de papá tiene que hacer la tarea de orar por él y enseñarle a él a orar también por esa situación. ¿Sí? Pero empezar a declarar, yo lo he visto, mire, en forma muy pasó algo muy chistoso. Había un muchacho que no se esforzaba mucho y ya estaba en el último año del colegio. Entonces la mamá se me acercó y me dijo, ¿sabía que usted le puede ayudar con esta materia que es que no sé qué y tal? Y entonces digamos y nos sentamos y empezamos a estudiar con 2 o 3 de esos muchachos y empezamos a estudiar y tal. Y yo les empecé a decir, ustedes son buenos, de verdad que bien, y de verdad lo estaban haciendo bien. Pero entonces yo sabía que el poder de la palabra es importante para ellos. Yo empecé a declarar palabra, orábamos, yo les ponía tareas. ¿Usted quiere venir a estudiar? Bueno, salía el capítulo tal de la Biblia y viene y me lo enseña. ¿Sí? O sea, también ellos tenían que hacer su parte. Mire, eran 3 exámenes, el primero terrible, el segundo sacó 100. La profesora le dijo, usted hizo trampa. Usted hizo trampa. Y si yo lo cojo, mejor dicho, es que lo hago es echar y usted no va a ver, mejor dicho, un colegio en su vida. ¿Y sabe qué? Tiene que sacar la misma nota para el final. ¿Y qué pasó? Sacó la misma nota para el final. ¿Ve? Y un man que no daban un peso por él. ¿Pero por qué?
porque se esforzó, pero también hubo una palabra de parte de Dios que le hizo que él creyera en él y se viera de otra manera. Entonces la palabra tiene poder, pero depende de mí que la busque, que la crea, que la declare y que actúe en consecuencia. Amén. Aquí, ¿quién de nosotros tiene alguna situación que tenga que enfrentar? Un gigante. Todos. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos dé esa capacidad de David de acabar con todos esos gigantes? Amén. Coloquémonos en pie. La pregunta no es si hay gigantes. La pregunta es en qué momento lo va a tener que enfrentar. Siempre hay gigantes, siempre. De una manera o de otra. Siempre tenemos que enfrentar situaciones. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una persona que cree en el Señor y una persona que conoce al Señor y una persona que no? Que la persona que conoce al Señor sabe que hay victoria con él porque conoce que el Señor no lo va a dejar en vergüenza. Dice la palabra, no he visto ningún justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y es justo justificado porque el Señor es el que nos justifica. ¿Sí? Cualquier situación que estemos enfrentando, el Señor tiene la salida. ¿Sí? ¿Qué es lo que me corresponde a mí? Buscar esa palabra clave que el Señor me va a dar a mí. Creerla. Gritarla si es necesario y actuar sabiendo que el Señor me va a respaldar. Amén. Cerremos los ojos. Señor y Padre Santo, yo te doy muchas gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Padre Santo, en esta tarde venimos delante tuyo a mostrarte y a entregarte todas las situaciones difíciles que estamos pasando, Señor. Situaciones difíciles, Papito Dios, familiares, situaciones entre cónyuges, situaciones con hijos, con padres, situaciones con hermanos. Padre Santo, hay cosas que empezaron pequeñas, pero ya ha pasado tanto tiempo que se han formado y se han tornado en gigantes, Señor. Padre Santo, situaciones económicas que empezaron con una poca situación, pero empezaron a crecer, Padre Santo, y ahora es un gigante, Señor. Padre Santo, situaciones laborales, situaciones de estatus migratorios, Padre Santo, que conforme pasa el tiempo, Señor, Padre Santo, se están convirtiendo en gigantes y ya estoy perdiendo la esperanza, estoy perdiendo hasta la fe. Y yo sé, Padre Santo, que esta palabra que estás desatando en esta tarde a través de David, Señor, esta enseñanza que estás desatando a través de David, Padre Santo, nos muestra que, Padre Santo, la fe, Padre Santo, es en lo que debemos estar siempre confiados, Señor. Padre Santo, sabemos que entre más estemos contigo, esa fe va a crecer cada vez más, porque vamos a empezar a hablar el idioma tuyo, que es el idioma de la fe. Y Padre Santo, hoy te pido de todo corazón que veas las necesidades de mis hermanos. Y hay todos con los ojos cerrados. Si alguno tiene un gigante que tiene que enfrentar o que está enfrentando, levante su mano. Nadie va a abrir los ojos, que es entre el Señor y cada uno de nosotros. Señor, cada uno de nosotros estamos enfrentando gigantes, Señor, en diversas áreas de nuestras vidas. Y Padre Santo, no sabemos cómo hacerlo. Padre Santo, nos estamos colocando una armadura que de repente no nos queda, Señor. Papito Dios, hemos estado tratando de hacerlo en nuestras fuerzas y no hemos podido, Señor. Es cada vez más grande, Señor. Pero Padre Santo, tú nos has mostrado en esta tarde, Señor, que Padre Santo había un gigante con un escudero que estaban enfrentando a toda una nación y un muchacho que te creyó. Solo un muchacho que te creyó fue suficiente para vencerlo. Y hoy, Padre Santo, honra, Padre Santo, la fe de cada uno de mis hermanos y oro por ellos. Papito Dios, que cada uno de ellos, Padre Santo, busque esa palabra de parte tuya en las Escrituras, en ese tiempo a solas contigo, Señor, para tener, Papito Dios, esa fe, esa materia prima, Papito Dios, que va a cambiar sus vidas. Que Padre Santo, no solamente entendiéndola, sino creyéndola, bajándola a su corazón y declarándola, si es posible, a gritos. Padre Santo, va a desatar ese milagro que se necesita. Y Padre Santo, además, vamos a empezar a actuar en fe. Vamos a empezar a declarar, Padre Santo, que tú ya lo has hecho, que tú ya has solucionado ese problema conyugal, que ya has solucionado ese problema con mis hijos, que ya has solucionado ese problema económico. Y vamos a empezar a declararlo. Cada uno donde está va a empezar a profetizar creyendo, así no tenga la palabra de Dios, que el Señor le va a dar esa palabra en la Escritura para empezar a reclamarla. Pero ahora lo que va a empezar a declarar esa palabra, va a empezar a declarar y a profetizar las cosas que no son como si fueran. Si hay alguno que tiene un problema
con una persona va a empezar a declarar y me vuelvo en paz con esa persona, vuelvo a restaurar la relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con quien sea. Si está en un problema económico, Señor, tú me vas a proveer las finanzas para pagar en un tiempo corto de tiempo, me vas a dar un trabajo, una fuente de finanzas. Si es un problema de un estatus migratorio, Señor, tú vas a darme gracia para que yo pueda tener ese estatus. Va a empezar a declarar mientras que lloro, a profetizar, porque esto es una parte muy importante, que es confesar. Y dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede que no lo veamos ahorita, pero tenemos la certeza en nuestro corazón que el Señor lo va a hacer, porque si lo pudo hacer con David, con un muchacho de 17 años, frente a un guerrero experimentado, y lo venció, puede darnos la victoria a nosotros también. Padre Santo, escucha las oraciones de cada uno de mis hermanos. Escucha sus declaraciones, Señor. Escucha cómo tú, Padre Santo, estás empezando a obrar a través de sus propias palabras. Estás obrando a través, Padre Santo, de lo que ellos empiezan a creer y a declarar. Y hoy te pido, Padre Santo, que honres su fe, Papito Dios. Que honres, Padre Santo, lo que están declarando y que ellos hablen inspirados en ti. Ya no más inspirados en las circunstancias, ya no más inspirados en el temor, ya no más inspirados en la duda o en la desobediencia. Vamos a hablar inspirados en tu palabra, Señor. Y de ahora en adelante te suplico, Padre Santo, derrama sobre ellos, Papito Dios, esta hambre y sed de tu palabra para que te busquen y en esos momentos y en esas luchas secretas tú les muestres la palabra que necesitan, Padre Santo, para obtener la victoria. Declaro, Padre Santo, que esta misma semana tú les vas a dar esas palabras que vas a dar la victoria. Ellos las van a creer, las van a declarar y van a colocarle acciones a esas palabras de fe, Papito Dios, y van a ver esa respuesta, Papito Dios, en un tiempo más corto de lo que ellos mismos se imaginan. Y te suplico, Señor, que honres nuestra fe, Señor, que honres la fe de todos los que estamos aquí, para que lleguen las respuestas y podamos traer esos testimonios, Papito Dios, para que sea tu nombre glorificado, porque en todo momento estamos buscando que tu nombre sea exaltado y glorificado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso.